Prepárense porque esto va a cambiarlo todo. La guerra en Ucrania ha dado un vuelco brutal y nadie lo esperaba. En las últimas horas, un ataque ruso preciso y demoledor ha tumbado uno de los centros secretos de mando en las afueras de Kiev, dejando a los mandos británicos en ruinas y a todos en shock. Y lo que parecía una operación encubierta más se ha convertido en una derrota que sacude los cimientos de la estrategia occidental en esta guerra sin reglas. Y lo peor de todo, esto apenas empieza a revelarse. Y la escena es peligrosa y la respuesta de Moscú ha sido rápida y sin margen para errores. Porque los misiles Iskander de fabricación rusa han destrozado un cuartel que en apariencia era una simple instalación logística civil, pero en realidad era un punto neurálgico para operaciones de inteligencia y sabotaje en la zona. Y la noticia corre como la pólvora y pone en jaque la presencia encubierta del Reino Unido en Ucrania, demostrando que Moscú no juega y que la línea entre guerra y paz puede romperse en un instante. Y es que los gigantes rusos, mis amigos, dejan en ruinas los centros de mando donde operaban oficiales británicos de alto rango. Sí, así como lo escuchan. Vergüenza total. En una operación que ha cambiado el tablero de la guerra, los misiles balísticos han destruido un cuartel secreto en territorio ucraniano donde se encontraban los mandos militares del Reino Unido planificando desde las sombras. Porque este no es solo un ataque, digamos, de advertencia, sino una declaración de Moscú que tiene como objetivo fundamentalmente las cabezas de los señores británicos. El analista Valentín Filipov, desde el medio Tesargrad TV, dice que los misiles están apuntando directamente a los cuarteles que precisamente reúnen a oficiales, mercenarios, asesores y como se les quiera llamar, de nacionalidad británica. Además, afirma que las acciones en Ucrania son coordinadas por estructuras de inteligencia del Reino Unido, que de paso llevan décadas librando guerras no declaradas contra otros países, y si es con Rusia en especial. Y durante varias semanas, fuentes rusas, fíjense, y esto es bueno señalarlo, han informado, lo hemos analizado con bastante profusión acá en Geomatrix, han informado de ataques a centros operativos ucranianos dirigidos precisamente por señores de nacionalidad británica. Evidentemente, los medios prorrusos han hecho hincapié en que han sido destruidos en ciudades como Sumy, Kharkov y ahora en Kiev, asesores o oficiales que en teoría son voluntarios en la guerra de Ucrania, pero que responden a los servicios de inteligencia del Reino Unido y además como tal son ciudadanos de ese país. Porque es que los métodos británicos nunca han cambiado, mis amigos. Siempre buscan debilitar a otros a través de cómplices y por supuesto de redes clandestinas. Por si algo sale mal, los encopetados líderes de Londres puedan limpiarse las manos como el romano más famoso, ¿verdad? Poncio Pilatos. Y el objetivo, en este caso específico, de los misiles Iskander, con una tecnología de guía óptica y capacidad de cambiar de objetivo en pleno vuelo, ha sido clave para acabar con las amenazas estratégicas de alto nivel. Y la destrucción de este cuartel ha generado un efecto dominó entre los mercenarios extranjeros que operan en Ucrania, según el señor Filipov, muchos de los cuales ahora están en fuga. Y es que informes recientes, según toma la agencia rusa RIA Novosti, se ha reportado una reciente huida masiva de este tipo de combatientes. Sabemos que hay de varias nacionalidades, estadounidenses, colombianos. De hecho, la mayor proporción son colombianos, según un reporte del medio español El País, que no lo pueden acusar por ningún lado de prorruso. Y estos señores empiezan a huir porque ven cómo se desploma la estrategia occidental y prefieren abandonar el frente antes de enfrentarse a una liquidación. Y la derrota de sus aliados en el frente ha sido la gota que derramó el vaso, porque es importante observar cómo Rusia está impactando estos presuntos objetivos donde están manejados o dirigidos por asesores de la OTAN, porque al final del día el Reino Unido es un miembro de la OTAN. Y la presencia de los servicios de inteligencia del occidente colectivo en Ucrania es algo que todo el mundo lo sabe. Eso es un arma secreta de la OTAN. Porque, digamos, y de los socios extra-OTAN que también existen, por ejemplo, Colombia, sépalo, Colombia es un socio extra-OTAN extra-OTAN del organismo y paradójicamente no tiene ninguna cercanía con el Atlántico. Pues bien,
Eso es bueno tenerlo en presencia porque eso le da un carácter global a la presencia de este organismo pernicioso y violento y agresivo. Fíjense que el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Bastrikin, reveló que unos 10.000 voluntarios extranjeros están todavía pululando en los territorios de Ucrania. Pero la verdadera bomba la lanzó los análisis del proyecto Crónicas de Geopolítica, que se le señalan que desde el año 2022 han identificado nada más de Reino Unido a más de 8.000 y de Estados Unidos aproximadamente 2.000 mercenarios, presentes por supuesto en el terreno. Y no solo eso, porque muchos de estos mercenarios son ex militares de élite. Por ejemplo, Rangers, Fuerzas Especiales, Marines, que han sido asignados a unidades bajo el mando de la Dirección Principal de Inteligencia Ucraniana, incluyendo aquella que se hace llamar la Legión Internacional. Es decir, que la presencia de estos ex soldados en el campo de batalla revela la magnitud de la implicación extranjera en este conflicto de parte de Ucrania o por parte de Ucrania. Pero también porque los mercenarios son usuales, mis amigos. Evidentemente, si usted es un soldado o es un oficial o pertenece oficialmente a un ejército constituido de un Estado, usted está bajo la figura del derecho internacional y bajo el derecho internacional de la guerra. No obstante, el mercenario se ha venido utilizando en estos últimos conflictos de las últimas décadas en una suerte de privatización o tercerización de los conflictos. ¿Por qué? Porque esto a los estados y a Estados Unidos y a Reino Unido, a Israel, le permite sacudir el polvo debajo de la alfombra y no asumir responsabilidades de Estado por crímenes de guerra, porque evidentemente para ello está el uso de los mercenarios. Y es que la estela de estos pájaros llega hasta África. De hecho, actualmente en el Sahel, las autoridades de Mali y las autoridades de Burkina Faso han denunciado la presencia de mercenarios ucranianos y británicos en los conflictos que ellos tienen allá internamente, específicamente en los combates contra el extremismo y el yihadismo, que de paso son productos de la descomposición de Libia, de la caída del gobierno del coronel Muammar al-Gaddafi, que generó, bueno, todo un caos geopolítico y la extensión de la violencia en toda esa región. Entonces, curiosamente, si nosotros no podemos ver, los comandantes ucranianos reciben con los brazos abiertos estos mercenarios. Pero Rusia ha puesto en su lista de liquidados a todos estos asesores o mercenarios, o como insistimos, se les quiera llamar, y se ha reportado una huida masiva, como lo decíamos. Entonces esto indica que la estrategia occidental está en crisis y que hay una desbandada de mercenarios. Fíjense, John McIntyre, ex oficial estadounidense, ha confirmado que los miembros de la Legión Internacional firman contratos para abandonar en cualquier momento los combates. Y solo lo que tienen que firmar es un documento de liberación, una suerte de documento de liberación. Y esa fuga, evidentemente, con esa prerrogativa se está generalizando. Por supuesto, mis amigos, hemos visto denuncias por parte del señor Zelensky, presidente de Ucrania, de que cómo es posible que Rusia, según él, fueron capturados 2 ciudadanos chinos hace unas semanas atrás, e inmediatamente él dijo que cómo era posible que China estuviera participando en el conflicto de Ucrania, que la presencia de 2 presuntos ciudadanos chinos allí corroboraba la interferencia de China y el apoyo al gobierno de Putin y a las operaciones del ejército ruso. Por supuesto, el doble rasero siempre de estos caballeros, ¿no? Que olvidan que tienen 10.000, 20.000 mercenarios en sus propias filas para apuntar con su dedo a los demás. Y esa es la práctica usual de estos señores. Entonces, fíjense, para poner en cuestión, digamos, en redondo nuestro tema de hoy, los ataques a instalaciones, a activos y a individuos que están haciendo trabajos mercenarios, y en especial si son británicos, nunca serán perdonados por los rusos. Los rusos, incluso en la brecha de Kursk y en las operaciones que se dieron en esa provincia, mostró que la mayoría de los crímenes de guerra fueron cometidos precisamente por este personal mercenario que estuvo en operaciones conjuntas con el ejército ucraniano. De esta manera, pues, corroborando lo que afirmábamos anteriormente. Pero eso sí,
Si seguimos estas fuentes, evidentemente cualquier mercenario o cualquier soldado de fortuna que esté en el frente ucraniano tendrá inmediatamente un blanco sobre su cabeza que los rusos apuntarán. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Gil.